Pues nada, Nora, ¿cómo llevas el tema de los nervios de presentar el primer Late Show que nos hemos sacado de la manga en esta WordCamp? Totalmente, totalmente. Pues no sé, estoy un poco ahí a la expectativa a ver qué pasa, a ver qué nos han preparado. Pero bueno, bastante bien, ¿no? Al final es un poco como siempre en casa aquí, ¿no? Sí, nos hemos dejado engañar un poco porque hemos dicho, bueno, total, para estar en casa así, tal. Es verdad Otro que me ha evento entrado la más. duda ahora de si vamos con el background que toca, vestidos como Ya, toca. ya, en verdad sí, porque bueno, no sé, queda como Sí, un poco, pero bueno, también. queda un poco como cualquier directo de este año o 2 años que llevamos. Entonces, a ver qué nos dice Francesc, si tenemos que tunearnos algo y ver. Francesc, ¿estás por ahí? Guay, Nora. ¿Qué hacéis en StreamYard? Aparte no es StreamYard, es StreamYard. Y hoy no toca StreamYard, esto ya no lo hacemos por StreamYard. Hoy nos vamos en un sitio físico, un plato tope de guapo, con sus luces, con sus pantallas, sus cámaras, sus micros, sus todos, así que prepararos y veniros para aquí, que tenemos algo guay, de verdad. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al WordPress Late Night Show de WordCamp España 2021. Presentado por Nora Ferreiros y Nawai Badiola. Francesc, está ya, ¿no? Sí, todo el mundo sabe que no hay nadie en el plató. Buenas noches, Buenas noches. Gabón. Bona nit. Son exactamente las 10 pasadas y empezamos este Late Night Show y además damos inauguración a esta WordCamp España 2021. Pero a ver, si tenemos una estupendísima WordCamp que empieza ahora, ¿por qué un late night show? Pues porque somos gente innovadora, nos gusta pasarlo bien, el cachondeíto y Bueno, estar un poco así, ¿no? De aquello. sí, de lo nuestro estamos de aquella manera, pero bueno, la idea es un poco haceros pasar un buen rato. Pero otra vez online. No sé, es que, claro, y el pulpito de la WordCamp Pontevedra, y, yo sé, el pasilleo, y reencontrarse con la gente, y llegar tarde a las primeras charlas, y prometerse a uno mismo que no vas a ir a tantas charlas en 2020 y acertar, y bueno, eso. Unos visionarios. Aquí vamos a hacer algo original. Va a ser distinto a lo que habéis visto en otras WordCamps, pero también va a ser distinto a lo que habéis visto en otros Late Night Shows. Si os gustan los monólogos de Buenafuente o Broncano, estáis de enhorabuena, sí, porque ambos tienen su programa en emisión y lo podéis ver gratis en YouTube. Así que ya sabéis. También confiamos en que este experimento salga más parecido a un hijo entre Ryan Gosling y Emma Stone que a un hijo de un cíclope y un chupacabras. ¿Chupacabras? Sí, es un ser mitológico muy, muy conocido. Bueno, solo hay una forma de saberlo y es que te quedes a verlo. Ya, pero... Ay, no sé, es que yo... Que está muy guay esto, pero siento ahí como una nostalgia, no sé... ¿Por qué no hacemos un repasito por la fauna y la flora de las distintas WordCamps que ha habido hasta ahora? Hombre, a mí me suena muy bien. Pues vamos a ello. Dentro vídeo. Mira, el que llega para ser el primero, Luego también está el más veterano del lugar. también, los clásicos del cartel, El chaval que confiaba en los bloques antes de que nadie diera un duro por ellos. cierto, cierto. El que toma notas, Oh, los coffee breaks. cuando nada más entras a la WordCamp y ya quedan cositas. Cuando has flipado con la ponencia que acabas de ver. Cuando te das una vuelta para disfrutar de ciudades nuevas, Y tomar un zumito, ¿no? un zumito. Cuando estás tan atento
que no puedes dejar de mirar al ponente. Bueno, cuando llega las fotos en el fotocall. Momentazo. Cuando vas a Irún y te cascan un aurrescu y aprendes un poquito de folclore de la zona. Cuando te pasas por todas las mesas recogiendo el merchandising. Esas miradas cómplices entre los asistentes. Y los reencuentros con los colegas. Y los abracitos que había antes. ¿te Ay, como acuerdas? los echamos de menos, sí. Sí. Cuando hay una sala reventada a rebosar de gente. Y a pesar de eso hay alguien durmiendo. Cuando disfrutamos las pizzas del Contributor Day. Sí, sí. O las pizzas, o lo que se tercie en cualquier otro momento. Sí. Cuando un voluntario se viene arriba y se prepara un chuletón en directo. Cuando estás ahí esperando para entrar con toda la ansia. Cuando los voluntarios preparan el swag con todo el cariño del mundo. Buah, y esos stands en los que siempre hay sorteos, regalos y vamos todos a apuntarnos. Ya te digo. Y esas pegatinas y chapas que son el paraíso de cualquier coleccionista. Y esas pegatinas que acaban en los portátiles de todo el mundo. Revisando a última hora las charlas que quieres ver durante el pasillo. Cuando ya has cogido sitio y estás revisando de qué se va a hablar. Cuando te gustaría decir algo pero tienes la boca llena con una pasta. Y cuando acaba la charla, todo el mundo a comentarla. Y que no falte más pasillo. Y luego, aquí vienen las cenas de ponentes. Hombre. Uy, cuando nos juntábamos cientos de personas y luego- nos poníamos al sol un buen rato. Y luego cuando te pones ahí a buscarte, a ver dónde estoy yo, pero lo hacéis todos. La cara que se te queda después de asistir a un día de WordCamp. Y llegamos al Contributor Day. Y ahí se forman sus mesitas de WordPress TV, de traducciones. Las de soporte, las de diseño. Ahí la nostalgia. Pero bueno, nos toca volver al presente y ahora sí, a empezar con el programa. Oye, Joas, ¿estás despierto? Sí, no puedo coger el sueño. ¿Qué pasa? Estaba pensando en los semáforos. ¿Qué pasa con los semáforos? Pues que están todos los marqueteros obsesionados con el verde. Ya. Casi como tú con pedirle sus opiniones y valoraciones por email. ¿Tú me quieres, Joas? Claro que sí, Ranky. Buenas noches. Buenas noches, Joas. Bueno, vamos a seguir. Oye, esto del MAD, ¿qué? ¿Va a venir? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Yo como que quiero que venga, ¿sabes? Pero no tengo claro, la verdad. No me quiero hacer ilusiones todavía. Ey, Francesc, ¿esto del MAD va a pasar de verdad o estáis aquí haciendo la milonga para que la gente venga y luego... Sí, claro. El viernes seguro que tenemos a Matt aquí, sí. Bueno, muy bien. Ahora mismo lo vamos a dejar ahí un momento porque ahora tenemos una súper entrevista con súper... ¡David Perálvarez! ¿Cómo va eso, David, tío? Bienvenido. Muy bien. Me imagino que sigues haciendo academias a domicilio, iba a decir, Academias a domicilio me interesa. personalizadas y mejorando esas dotes de baile que me consta que algo estás haciendo ahí. Bienvenido, vamos. gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Súper contento de estar aquí en la WordCamp España. Muy bien. Pues nada, vamos a hacer un poquito de entrevista para saber cuál es tu vínculo con la comunidad y, a ser posible, echarnos alguna risa. Entonces, ¿recuerdas cuál fue tu primera WordCamp? Sí, la primera WordCamp que asistí fue en Barcelona, 2016. Wow. Wow. Ha llovido un poco,
Pero sí, recuerdo que fue aquella. No piensas mucho que no se venga robos a todos, no piensas mucho. ¿Hay alguna cosa que recuerdes en especial que te llamó la atención de estas quedadas de frikis que hacemos? Bueno, lo que recuerdo, por un lado, es que iba súper nervioso porque no conocía a nadie realmente. Creo que había ido a una meetup anteriormente, unos días antes, y me dijeron, justo va a ser la WordCamp 20 y tal. Y dije, pues bueno, vamos a ver y tal. Pero sí, bastante nervioso y con ilusión también, al ver el buen rollo que había. ¿Fuiste solo? Sí, sí, sí. Bueno, para que sepáis, podéis ir solo a los eventos. Se puede. ¿Conociste a alguien allí? Sí, de hecho, la primera persona que conocí así de la comunidad, que recuerde, fue Joan Artés, que me lo presentaron. Y yo lo tenía como clichado anteriormente porque yo admiraba la agencia que tenía por aquel entonces, que era Artesans, y era como que yo lo tenía como un referente muy top y me hizo mucha ilusión. Me lo presentó una amiga que justo coincidía allí y genial. Y también recuerdo que fue cuando conocí por primera vez a Esther Solá, que también me hizo muchísima ilusión. Un mito. Disimula, disimula. Sí, sí. Genial, genial. Bueno, pues, a ver, cuéntanos. Es que esta pregunta me encanta porque es mi propia respuesta. En las WordCamps, ¿tú qué eres? ¿Más de estar en las ponencias o eres de pasilleo? Puedes decir la verdad, ¿eh? No pasa nada. Es horario nocturno, nadie nos ve ahora. Si tengo que decir la verdad, soy 90% de pasilleo. Porque al final vas a un sitio, hace mucho tiempo que no ves a tus compañeros y amigos, encima suele haber comida, buen rollo, pues no me cuesta mucho que me engañen para no ver la ponencia. También os digo que los días antes suelo crearme en el calendar las charlas que me gustan, Qué buena intento ir y si no voy sé que tengo la WordPress TV, o sea que es lo que me... A vosotros no os tengo en WordPress TV, ¿sabes? A ver, la respuesta sería, hay la voluntad, pero... Sí. Bueno, ya sabéis, si vais a una WordCamp y veis a David Perálvarez, podéis liarlo para estar en el pasillo. Yo me dejo. No, por ahora, 2 recomendaciones buenísimas. Si vas solo, échale morro y alguien aparecerá por ahí saludando. Y si te gusta el pasilleo, y si no, también, que es donde hay. De hecho, nos han comentado por ahí, en algún sitio, ahora no recuerdo dónde, que sepáis que a veces hay voluntarios cuya misión es que la gente que está sola no se quede sola. Yo no lo sabía, no sé si lo sabíais vosotros. Sí, No. se llaman arrejuntadores. Arrejuntadores, os queremos. Vale, pues ahora relacionado también con el mundillo WordPress, pero más la parte laboral, ¿alguna situación surrealista? Puede ser en una WordCamp, puede ser con un cliente que te está pidiendo algo que ya no sabes qué decir, cualquiera que te venga así a la cabeza. Puede ser con nosotros también, sí. También, Te el dejamos. bailecito de antes, cualquier cosa. Debo decir que me han pedido que entre bailando. Sí, recuerdo una que es con un cliente hace muchos años, que fue un cliente que me dio muchísimo por saco, es decir, me estuvo molestando hasta el hartazgo. Me pidió 200.000 cosas para un diseño que era un tema a medida, era un tema de WordPress a medida. Y lo curioso del tema fue que al terminarlo todo y entregarlo, jamás publicó el sitio web y además desapareció del mapa. O sea, nunca más supe de él, ¿sabes? Fue como bastante doloroso porque... ¿Al menos te pagó? Sí, pagó. Es la pregunta que os estáis haciendo en casa. ¿Le pagaron a David? ¿Te pagó? No, pero yo lo Entonces, entiendo me porque a pagó. mí ahora, por suerte, poco a poco ya no me pasa tanto, pero a mí esto, no sé tú, Nahuay, de hacer proyectos que nunca llegan a salir o que salen y a los 3 meses caen, a mí ya me han pagado y encima yo, que soy diseñadora, tengo los diseños, pero sabe mal. Sí, que no luzca lo que has hecho, pues al final duele en el pecho. Te quedas como menos realizado, ¿no? Por así decirlo. Vaya hombre, pues bueno. Bueno, pues antes decías que entraste en el 2016 aproximadamente en la comunidad, o al menos en la parte presencial y Sí, la sí. parte social. Entonces, ya ha pasado ahí un tiempillo. La pregunta es, ¿por qué sigues en la comunidad? Pues va relacionada con la pregunta del pasilleo. Sigo en la comunidad pues, por el buen ambiente que hay. La gente es súper maja. Yo lo recomiendo muchísimo, que la gente que no ha entrado nunca se meta. También me gusta mucho las ganas de compartir que tiene todo el mundo. Las charlas que se hacen, se aprende un montón. Y también te diría que se consiguen muy buenas oportunidades, ya sea, por ejemplo, conociendo a personas que te complementan, como en tu caso, pues que eres diseñadora, si un día sale un proyecto que te puedes complementar en ese sentido. O, por ejemplo, también he conseguido alumnos. Allí conociendo a alguien, dice, ¿a qué te dedicas? Pues tengo esto, tengo lo otro, y la verdad es que muy guay. Y también en Barcelona por las empanadillas.
que esto es Lo has importante. dicho tú. Buena ¿Lo has dicho tú? puntualización. ¿No lo he dicho yo? Eso anotadlo cuando vuelvan las meetups de Barcelona a pasaros, porque merece la pena. Vale, ahora vamos a hacer un test picadito en el que la idea es que contestes lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Entonces, De acuerdo. si tuvieras que elegir entre cena de ponentes / asistentes y after party, Yo cena de ponentes, sinceramente, porque me gusta más comer. vale, bien. Muy bien, muy bien. Vale, a ver, una del merchandising, Ojo. ¿vale? Vale, ¿qué prefieres? ¿Calcetines de Cyclone o camiseta Jeep? Camiseta porque luego es el clásico para pijama. ¿Oh? ¿Bien visto? Eres de los míos. Sí, Bien señor. visto. Sí. ¿Y LearnPress o Sensei? ¿LearnPress o LearnDash? Puedes elegir. Me quedo con LearnDash, que no estaban las opciones. Sí, de hecho la pregunta original era alertas. A ver, esta. ¿Qué prefieres? ¿Multilingüaje? Oh, cuidado, no digas nada antes, ¿eh? ¿Multilingüaje o que te hagan la cena todos los días? Ostras, difícil, ¿eh? Creo que me quedo con la cena. Muy bien, esta debería ser fácil, pero nunca se sabe. ¿Editor clásico o de bloques? De bloques, 100%. Bien, David. A tope con los bloques. Vale, a ver, el Contributor Day. En el Contributor Day, ¿qué eres? ¿Más de soportes o de traducciones? O también podría haber otra opción que fuera de estar por ahí. Pero bueno, De flotar entre mesas. flotar entre mesas, sí. Traducciones, siempre. ¿Sí? Sí, lo que es... intento ese día no hacer nada relacionado con el desarrollo. Por desconectar. Quitarte un poco de esa parte. Puedes venir a la diseño cuando quieras. No sé si aportaría mucho. Siempre hay algo que aportar, no te preocupes. Muy bien, pues nada, has pasado con Flying Colors, que dicen los americanos, el test. Así que enhorabuena. Y seguimos. Esta es muy buena. Sí, esta es muy buena, es verdad. Esta es de pensar un poco. Sí, ¿Estás preparado? A ver, pregunta. Imagínate que hay un universo paralelo en el que hay un David Perálvarez allí, ¿vale? Y en ese universo paralelo no existe ni ha existido nunca WordPress. ¿Qué estás haciendo en ese universo paralelo? Pam, pam. Seguramente en ese universo estaría intentando crear otros tinglados en Internet, porque ya, de hecho, antes de WordPress yo venía de intentar crear varias startups. ¿Había una vida antes de WordPress? Sí, la tuve. Ya no la recuerdo, pero sí. Y también me gustaría algo relacionado con la comunicación y el humor, que no tuviera absolutamente nada que ver con la programación ni nada. Seguramente no me ganaría la vida, pero como hobby me gustaría un podcast, una newsletter como la que ya hago, pero sin llamada a la acción de vender. Que solamente fueran las coñas y las desgracias que me pasan a diario. ¿Qué haríamos si no hubiera la premisa esta de convertir y bueno, no sé, tener que pagar las facturas? Lo que haríamos todos. Correcto. Pues mira, iba a cerrar ya con la pregunta por la que te va a recordar todo el mundo, pero me has dado pie a que te haga otra, si te viene a la cabeza. Sí, yo también tengo otra. ¿Cuál que se es me la ocurre. anécdota más surrealista en general que te ha pasado, que has podido contar en la newsletter o no últimamente, los últimos meses? Algo que digas. Puede ser no relacionado con trabajo ni nada. Si no te viene rápido, Sí, pasamos bueno, me a la viene otra. una surrealista, no es de hace poco, era de mi época de punk rocker cuando tocaba en una banda. Atención, ojo, atención. Esto es un dato nuevo para mí. El tema es que nos hicieron grabar como una canción que era como una asociación para jóvenes, para que los jóvenes no bebieran alcohol. Y nos hicieron grabar una canción en estudio, la letra era muy cutre, por decirlo claramente, y además tuvimos que grabar como un videoclip más cutre todavía aquí en Barcelona. Y la suerte que tengo era que al ser el batería no aparecí mucho en ese videoclip, pero me pareció una... Te iba a preguntar, ¿tú qué hacías en el grupo? Eres el batería, vale. Está En bien. ese videoclip, que era lo más patético que he estado Dime si presencialmente... ¿Tenías el pelo largo o algo? No. Vaya. Bueno, querida audiencia, si podemos conseguir ese archivo, Vamos. lo meteremos. Mira, me parece que ya están ahí, y ya está allí Francés, que lo estoy viendo, que ya está buscando el archivo. Lo siento, si lo tenemos lo pondremos. Vale, yo tengo una pregunta, esto es como súper pregunta personal que se me ocurre a mí individualmente y que me la acabo de sacar de aquí, pero cuando te conocí lo pensé y digo, pobre chaval. Digo, mi pregunta es, ¿a cuánto le cuesta a la gente aprender a pronunciar tu apellido?
Uf, buenísima la pregunta. De hecho, sobre eso he escrito también. Toda la vida me lo han estado escribiendo mal y toda la vida me han llamado Pérez Álvarez, Peral Álvarez, Perálvez, Peñálvez. Terrible. Tengo un trauma. Yo debo de reconocer, aquí lo reconozco, no me puedo decirlo, que cuando te conocí tuve que ensayarlo. En el sentido de digo... Por pues, eso la entrada con Jolín. bozarrón la he hecho yo para evitar que No, hubiera un Pérez ahora Álvarez. mismo sí que ya lo David. sabía, pero las primeras veces que leí de ti pensaba, wow, Peralo. Yo me quejo de que no me ponen el acento a la O, Exacto. pero pensé, bueno, no está muy Podría ser problema, peor. ¿no? Lo bueno es que yo también intenté el tuyo preparármelo para no cagarla, porque vi que en el Twitter, eres en el Twitter, recuerdo, ¿no? Sí. Tienes que se pronuncia de esta forma. Sí, sí, que lleva acento en la O, ya lo sabéis. Mi apellido lleva acento en la O. Creo que estás hablando a la cámara que no es, pero no pasa Pues nada. llevo todo el rato hablando de la cámara, que no es. Un saludo a los que nos veis desde allí o desde allí. A todos. Os queremos queremos igual. a los dos. La pregunta por la que vas a ser recordado después Qué de esta miedo. entrevista, ha habido anécdotas, cosas muy interesantes, pero la gente solo va a recordar si dijiste con o sin. La tortilla de patatas, con o sin cebolla. O sea, clarísimamente con cebolla. Y quien diga sin, eso no es tortilla de patatas. Bueno. Oye, No se me ocurre mejor manera de terminar. Nosotros también diremos la nuestra, supongo. ¿Vosotros qué opináis? Con. Por favor, con. Si no, no es tortilla de patatas. Yo soy sin cebolla. Hostia. Bueno, te Francesc, queremos igual. Menos mal. corta. Podéis cortar este trozo, gracias. Hasta luego. Bueno, Pues falta nada. lo último. Nada, ¿qué? Como Ah, que nada qué. Como Nada que qué. nada qué. ¡El juego! Francesc, que no me has puesto el cartel. Hombre, Es culpa mía, ¿eh? Voy a reconocer. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego que nosotros te reconocemos, sabemos que existe, pero no sabemos lo que pasa. O sea, vamos a jugar contigo. Sabemos tampoco que estaba dando ya Vamos por a recoger finalizado. de aquí un momento una Ah, cosa sí. que te vamos a dar. Jo. Luego la tienes que volver, ¿eh? Sí, sí. Pensaba llevármela antes de que me lo dijeras, pero... Venga, Vale, pues vamos allá. Nos vamos a enseñar Guapus. imágenes de guapus y nos van a dar unas opciones. Y cada uno de nosotros pues tiene que escribir la opción que cree que es la correcta. venga. Así que vamos allá. Vamos ¿De dónde allá. es este guapu? Las opciones. WordCamp Napa Valley, WordCamp Burdeos o WordCamp La Rioja. Que ya lo han hecho a propósito porque en todos esos sitios, Eso te iba a hasta donde decir. yo sé, se hacen vinos. Pues nada, ¿lo tenéis ya? Yo voto... Venga, Nahuay. Yo voy a tirar por el patrio. Cambio de Ahora que última hora. le damos la vuelta, que es muy... ¡Mira qué bonito! Ay, te ABC. queda muy bien. A ver, ¿quién tenía razón? ¡Hombre! Oh, sí, Quiero mira, mi mini punto. Si es que al final, ¿no? Sería Burdeos, Voy bueno, no por sé, aquí. más o Que sé menos. que sepáis que tuve un momento que pensé, Valladolid. Sí, de hecho iba a escribir Valladolid. Sí, un Ya me saludo tocan a los nuestros amigos de calcetines. Valladolid. ¡Ostras! ¿Vale? Fantástico. A ver, opciones. La A, WordCamp Yellowstone, la B, WordCamp North Dakota o la C, WordCamp Santander. Oh my God. Pues yo voy a decir... Yo me la juego. ¿Qué hemos venido a jugar? Buah, no tengo ni idea. A ver, espera un momento que yo todavía no he escrito. Porque sea dinámico, ¿no? Que la gente en casa ya ha elegido... Ya la ha dado... La gente... A ver, ¿qué es? Vamos a ver. ¡Ostras! ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüencita! Madre mía. No vamos a ganar los chaval. calcetines, me parece. Va a haber mucha gente que se va a enfadar conmigo por pedir esto. disculpas, sí. Sí, sí. Al menos a mí se me ocurren un Lo par de siento, personas. no se volverá a repetir. Uy, está como mola. Venga, a ver la siguiente. WordCamp Marbella, WordCamp Miami o WordCamp Madrid. Venga, vamos a Madre ver. mía, me doy vamos cuenta a de ver. que sé poquísimo, ¿eh? Vamos sobre a ver la si vida. acierto uno ni que sea. El outfit es total de... De inserso. Venga, a ver. Oh, venga, Miami. venga. Esto sería muy bonito que fuera la B. Venga, hombre. ¡Dios mío! ¡Qué terrible! Aquí Guau. haciendo apología de la comunidad española y haciendo el ridículo con los guapos. Bueno, muchas gracias al equipo técnico que nos han hecho quedar fatal, delante de la sí. comunidad de, Muy bien, gracias. de WordPress España. Contamos con vosotros y sobre todo gracias a David por este buen ratito que hemos pasado. Y por prestarte. Nos vemos pronto, esperemos. Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. A ti. Chao, chao. Y nosotros seguimos. Gracias porque se me había olvidado. Nosotros seguimos.
¿Cómo te llamas? Pues me llamo Moncho, pero realmente José Ramón Padrón. Así es como me bautizaron y estas cosas. Soy Carlos, mi nombre es Carlos Manuel Díaz y se me conoce por aquí, por este mundillo, como Carlos MDH. ¿En qué WordPress Meetup estás metido? La Meetup la montamos en Las Palmas de Gran Canaria y específicamente ahora online por el tema de la pandemia y todo esto, pero lo hacemos en Infecar, que es una especie de instalaciones que tiene allí el gobierno local. Madrid Capital. ¿Cuándo empezasteis a organizarla? En octubre de 2016. Y desde aquellas, ininterrumpidamente, hasta hoy, parando solo en los meses de agosto, para no darle tanto la brasa a la gente, para que todo el mundo descanse un poquito. Pues mira, lo he estado mirando antes y la primera meetup que hubo en Madrid fue el 12 de abril de 2012. O sea, hace ya casi 10 años. ¿Cuántos sois en la organización? En la organización somos 4 personas. Alicia y Paloma, de Tinkers, Esther de Nemesis 2.0 y yo de SiteGround. En el fondo somos también patrocinadores, pero vamos, que somos patrocinadores y organizadores, todo a la vez. Aquí no se pierde el tiempo. Pues ahora mismo, con todo este tema de la pandemia, ha habido muchas deserciones y, en fin, y bueno, hay gente que no está, pero bueno, ahora mismo somos 2, Juanma y yo, y bueno, hay una persona que va a entrar ahora en breve que tenemos que hablar y esperemos que algo más. ¿Cuál ha sido la meetup que menos gente ha venido? Yo creo que la que menos gente hemos tenido 5 personas o 4. Pero no me acuerdo exactamente cuál era la temática ni el ponente. Y creo que era porque se puso a llover, entonces en el tráfico era prácticamente imposible que la gente llegase a tiempo. Y al final la gente llegó, pero claro, durante la gran mayoría del tiempo apenas había gente. Y no me acuerdo exactamente cuál, pero sí tuvimos una de eso, 3-4 personas más nosotros. La que menos gente ha venido, pues no lo recuerdo, la verdad. Alguna que hemos hecho en el campus, pero no te puedo decir porque no lo sé. Seríamos, no sé, 5 o 10 máximo. Pero me pillan. ¿Y a la que más? Vale, yo creo que hay 2. Una de Mauricio Helves, que vino una vez de invitado a hablar sobre Gutenberg, y eso creo que ahí tuvimos unas 75 personas. Y le sigue una de marketing, no sé si era SEO o algo así, que tuvimos unas 60 y algo, que también fue un éxito. Para nosotros, o sea, la media al final pues son 20 y algo personas, 30. Y dependiendo del tema, si es muy técnico, menos, y si es muy marketingiano, más. La que más sí que la recuerdo fue una meetup que hicimos me parece recordar, en 2017-2018, sobre RGPD, que éramos cerca de 200 personas. Estaba Antellado y Marina Broca. ¿A cuántas WordCamps has asistido? A ver, ¿a todas? No, a todas no. Hay una a la que no he ido, que es la de Irún. Nunca me ha coincidido bien, porque había otro evento que se organizaba y que siempre tenía el compromiso del año anterior. A ver, no he ido a unas cuantas, pero al 90% de todas. WordCamps he ido pues cerca de 10, 12, 15 aproximadamente. ¿Qué le dirías a alguien que va por primera vez? Bueno, primero, si va a una meetup, a una WordCamp, es que ya se le ha despertado ahí un interés por las cosas que se hacen en la comunidad WordPress o simplemente porque quiere aprender algo sobre WordPress. Yo lo que le recomiendo es que haga el mayor número de contactos posible, que se relaje, que ahí se va a aprender. Nadie le va a pedir nada, más que si le apetece que nadie hable con él, pues que nadie hable con él, no pasa nada. Pero tendrá la oportunidad esa persona de conocer una de las comunidades más dinámicas, abiertas, plurales que hay ahora mismo en el mundo. Es una oportunidad, además, para crecer personalmente y profesionalmente. Pues lo primero, que no sea tímido, que se enganche rápido, que la gente va a ver que es muy amable y que vaya con la idea de que va a aprender y va a hacer muy buenas relaciones con la gente, porque somos todos muy majos. ¿Quién crees de la comunidad es la persona que a más WordCamps ha asistido? Fernando Tellado.
Y es que yo creo que ha estado en todas las que he estado yo, con alguna excepción, y son muchas, y yo creo que es Tellado, sí, yo creo que es Tellado, supongo que sí. Pues te diría que Fernando Tellado, porque yo creo que es el más, no el más mayor, pero sí el que lleva más tiempo todo esto. Aunque quizás también Ana quizás también haya ido bastantes. Pero vamos, entre ellos deben andar, yo creo. ¿Cuál ha sido la mejor comida que has tenido en una WordCamp? ¡Ostras! Oh, por Dios. Es que es difícil contestar. Bueno, hay una que me sorprendió muchísimo, que eso parecía una boda, que fue la de en Cádiz, con nuestros amigos de Mogomo, Chiclana. Chiclana, aquello fue sorprendente, me encantó, sobre todo, como siempre, por el buen rollo. A mí, en el fondo, me da un poco igual lo que comamos, porque estoy acostumbrado, me gusta mucho comer y voy a muy buenos sitios, y a la WordCamp no es un sitio al que vaya a comer. O sea, es una excusa cojonuda para estar con el resto de la gente, pero esa me tal. Sí que me he perdido la de Irún, que también dicen que es la leche. Comida de comer. En Irún. Fue cena, pero bueno, no sé si vale. Fue una cena en Irún, 2018. ¿Qué charla has visto que más te ha gustado? Eso sí. No sé. A ver, una que me haya tocado mucho fue... Vamos a ver. En WordCamp Madrid, ostras, macho, es que se me acaba de olvidar el nombre de la persona, es que tengo casi 50 palos, disculpad, mis neuronas van a otra velocidad. Que fue cuando contó pues toda la... Carla, ¿no? Pienso en ello y me emociono. Bueno, pues cuando explicó, pues todo lo que se había hecho en la campaña y todo eso. WordPress al carajo, o sea, lo que importó era cómo se movió la comunidad y ese caso en particular. Pues me emocionó muchísimo. Después, en plan conocimiento, pues no sabría decirte, hay muchísimas interesantes, pero yo creo que si hubo un momento en una WordCamp que me tocó bastante el corazón fue esa. Y en segundo lugar, así también en plan moverte los sentimientos, escuchar a José Luis dar su charla en WordCamp Pontevedra, su primera charla. Esa también. Pues quizás una de... Ayúdame por ahí si estás... Fue una de Pablo, ¿no? De Pablo, ¿cómo se llamaba? Pablo López, una que dio Pablo López sobre assets. Me pareció brutal lo que se puede llegar a hacer con ficheros CSS y con assets dentro de WordPress. Oye, Nora, ¿no habíamos mandado a un chavalito ahí a la calle a hacer preguntas sobre WordPress y Hostia, es verdad, alguien te suena, ¿no? Sí. Rollo con barbita. No lo perdimos, ¿no? Sí. Vestuario así un poco que dices, estás ahí en el límite de... Sí, a ver. ¿Sí? Vale. Me dicen por el pinganillo que tenemos a Adrián Cobo. ¡Hombre! Bueno, señor Cobo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace usted aquí? Pues nada, que me habéis mandado a dar un paseo, ¿no? A salir a la calle. Bueno, primero de todo, buenas noches, buenas nit, buenas noites, Gabón, para los de Las Palmas, buenas noches, y para los murcianos, buenas noches. Sí. Sí, ¿no? Murciano oficial, ¿Seguro? de la escuela oficial. Pero tienes todo, ¿eh? ¿No es ofensivo? ¿Crees que esto lo podemos dejar? Yo no soy racista. Yo tengo un amigo murciano. Ah, que tienes un amigo. Sí. Tiramos para adelante. Que tiene un amigo murciano. Convalida. Vale. Que nada, os iba a decir que os está quedando un late show. ¿Sí? Fetén. Está Twitter ardiendo.
todo el mundo habla de vosotros, todo el mundo lo bonito que... Es más, he estado mirando así el timeline y he elegido un tuit entre todos. Al azar. Al azar. Uno de un tal Adrià_Jacobo. Y dice, pedazo late night, bravo, y un emoji de una vaca. Pues es que a mí los concisos, los que van al grano y luego te sueltan un emoji que no tienes ni puñetera idea de qué es, me Y fascina. me parece total y absolutamente imparcial, como una persona así como creíble y bien de aquello. Muy bien, muy Con bien. criterio, sí, sí. Sí, sí. Bueno, como la mayoría de vosotros. ¡Clink! Ahora sale un guiño con purpurina. Estupendo. Sigue, por favor. Pues nada, eso, a lo que íbamos. Que me habéis mandado a la calle, ¿vale? A hacer unas cuantas preguntas, a preguntarles. Mira, yo me he traído el micro y todo. ¿A cuántas personas has preguntado? Pues creo que alrededor de unas 800 personas. 800 personas. ¿Vale? No vais a ver el vídeo de las 800, hemos hecho un tramo segmentado. Se agradece. Pero... Imparcial también. Imparcial, absolutamente. Absolutamente, claro, claro, claro. Pues eso, y como Internet tiene, o sea, las páginas web, creo que el 40 o el 41% están hechas con WordPress. Entonces yo quiero saber cuánto de todo eso está metido en la sociedad. Claro, ¿cuánto ha calado? ¿No? Has ido ay, ahí a la calle, a la fuente. A la fuente, a conocer las respuestas. Y nada, yo os traigo un vídeo con esto. Fantástico. Vamos a ver WordPress for real. ¡Oh, qué maravilla! Dentro vídeo. Pues nada, mamá, ya te lo dije, que venía a Plaza Cataluña y a Barcelona a preguntar sobre WordPress. Así que empezamos. Dime las 3 webs que se te vengan a la cabeza. Webs. Perdón, estoy nerviosa. Ahora no. Google.com, por ejemplo. Sí, la de Google, WordReference. Vale, perfecto, perfecto. Sí, no sé. Wikipedia, YouTube y la web del Ayuntamiento de Barcelona. Facebook, YouTube, Google. Pues bueno, compro en páginas de moda tipo Zara, Planeta Huerto, por ejemplo, o Facebook. Bueno, será Google, será luego páginas checas, que soy de la República Checa, sería respect.cz y sería la televisión checa. Páginas web, Páginas web. WordReference, Wikipedia. Y esa tercera perdida. Vale, google.com, muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué 3 webs conoces? Hombre, me conozco piedra.com. TikTok, Instagram y Twitter. Vale, esos son aplicaciones móviles. ¿Me dices páginas web ahora? Páginas web. Uy. Venga, google.com. Vale, YouTube, obviamente. Luego otra página web, el del campus virtual, para mirar yo. Perfecto. Si saben eso o algo. Y la última, pues, no sé. Ah, sí, Amazon. Netflix, Disney Plus y Google. 3 páginas web, pues yo que sé. Google, Facebook y yo que sé, La Vanguardia. Yo que sé. Idealista. Vale. Booking. Vale. No lo sé, a mí no se me ocurre ni una. YouTube, Facebook y Wikipedia. Pues la de mi empresa, btv.cat, La Vanguardia y es que me vienen de medios de comunicación y El País. ¿Conoces qué es WordPress? Me suena mucho, Vale. ¿A qué te suena? Como... no sé. ¿Conoces qué es WordPress? Sí. ¿Vale? ¿Qué es WordPress? Es una página para crear blogs en internet. ¿Conoces qué es WordPress? Sí, ¿Vale? ¿Qué es WordPress? es para escribir páginas web, ¿no? O sea, es como un sistema. Perfecto, perfecto. Creo que es algo relacionado con fotos, algo de... ¿Puede ser? Eso es el WordPress Photo. Vale, pues entonces Esto es WordPress, ¿no? No. ¿No te viene nada? WordPress. Habláis de la página, como de la forma de manejar la página. Sí, 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 trabajo. O sea, ¿lo conoces? ¿Y trabajas en WordPress? Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué es WordPress? Es como una página web que puedes publicar noticias, ¿no? Sí, es como algo de escritura. Vi un vídeo
por Twitter que los resubieran y creo que era de esto. A lo mejor estoy aquí Vale. metiendo la ¿Y qué es WordPress? ¿Qué entendiste del vídeo ese? Pues era una entrevista, creo, no lo sé. No sé qué es WordPress, pero ¿A quién entrevistaban? no sé, a alguien como yo de la calle, Ah, vale, vale. Y le preguntaban qué era WordPress. no lo sé. ¿No sería este mismo vídeo? No, Ah, no, porque yo no viajo en el tiempo, de momento no viajo en el tiempo. Sí. Vale, ¿qué es WordPress? Bueno, es una plataforma de internet que se utiliza normalmente pues para artículos. Vale, o para hacer páginas web también. Exactamente, pero yo lo consumo para leer artículos. Me suena, pero no te lo sabría decir qué es. No. No. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Me lo puedes explicar? Un tipo de webs. Vale, un tipo de web. ¿Conoces a alguien que trabaje con WordPress? O sea, bueno, yo he estado en el tema de hacer webs y tal, y sé que, bueno, ha quedado un poco anticuado, ¿no? Para ciertas cosas, pero que hasta ahora era como bastante importante, ¿no? No sé si era la número 1. Sí, nosotros trabajamos con WordPress, pero no lo sé explicar técnicamente, fíjate. Es un portal mediante el cual, un blog se podría decir, ¿no? Se pueden publicar artículos y también colgar contenido multimedia. ¿Conoces a alguien o tienes algún cuñado o algún primo que haga páginas web? No. Yo he creado mi propia página web, pero a través de otros sistemas, con cargo colectivo. Bueno, tengo algún conocido que sí que se dedica a algo de diseño de páginas web, pero no sé nada más de eso. Bueno, yo trabajo para la universidad, toda la universidad funciona en el WordPress, pues sí, conozco mucha gente que trabaja con WordPress. Sí. ¿Sí, no? No, pero el mejor amigo de mi hermano sí que hace webs. Sí. Un blog con 12 YouTube.com. Yo tuve vale. un blog con 12 años que se llamaba El blog de las locas con mi amiga Monse, ¿Y sabías en qué estaba hecho ese blog? en Blogspot. Ah, mira, Blogspot. Las de atrás, ¿qué hacíais detrás? Nosotros somos árboles. Para darle escenografía, ¿sabes? Y tal. Claro, el fondo siempre es importante, amigos. Familiar no. ¿Y conocido? Bueno, yo hice alguna. Vale, tú has hecho con alguna web. ¿Con qué le has hecho la página web? Ni me acuerdo, la verdad. Era una página muy sencilla para hacer webs, pero tampoco soy yo muy dado a programación. Bueno, amigos que han estudiado aplicación web. Sí, igual, conocidos y amigos. Sí. Digamos que no. No. no tengo nadie que haga páginas web, la verdad, de mi familia, ¿no? ¡Buf! Hasta aquí las 800 entrevistas que nos hemos cascado. Yo estoy reventado, yo espero que vosotros lo hayáis disfrutado. Estos han sido los cachitos, los fragmentos de lo mejor de cada entrevista. Ya está, hasta aquí. Yo no sé si habéis sacado alguna conclusión, yo no he sacado nada. Así que a continuar para adelante y a ser felices. Hasta otra. Los plugins de caché. Ya era hora que me trajeran a comprarme unos cachés. A ver si me pongo guapo para las Core Web Vital. Y que me navegue bien rapidito. Pues como está el patio. Podía pillarme este o este otro. Mira, ¿sabes qué? Me pillo todos los que sean y así estamos súper cacheados, hiper cacheados. Pues ya lo decía bien, que la avaricia rompe el saco. Hay que cachear con precaución. Si cachea, no conduzca. Bueno, vamos allá con la última entrevista del día, ya que parece que Matt no va a venir. Por ahora, aquí tenemos con nosotros a Rosa Pérez. Bueno, pues mira, estamos encantados de que vengas con nosotros porque sabemos que tú ya eres una mujer experienciada en esto de dar entrevistas y participa en la tele. De Cuarto Milenio aquí has hecho un upgrade, pero estamos contentos. Muchas gracias por hacernos hueco. Sí, he tenido que haceros un hueco en mi apretada agenda. Los fans me persiguen por la calle, pero bueno, todo sea por la comunidad de WordPress de España. Fantástico, fantástico. Pues nada, aquí te tenemos, que tú te tenemos en calidad, por un lado, de organizadora de la Meetup WordPress,
Y por ahí también se comenta, ¿no? De lead manager, a ver, lead organizer, lead organizer de WordCamp, ¿no? ¿Vamos a tener WordCamp Bilbao en algún momento? ¿Se planea? ¿No lo pensáis? Yo estoy cotilleando, pero... Sí, tuvimos que suspender la última por una cosa que, no sé, os sonará, una pandemia mundial y esas cosas. Sí, algo suena. Teníamos todo organizado y en el último momento, pese a que nos costó, la verdad que no pensábamos que iba a ser tanto, estábamos ahí oyendo que esto era una gripe, sin más. Y sí, tuvimos que suspender la última WordCamp y ahora pensando en hacer la siguiente, que hemos buscado fechas para 2022, pero todavía no lo tenemos del todo claro. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Bueno, estamos atentos porque en 2022 se huele WordCamp Bilbao. Aquí, en directo, en exclusiva, el Late Night Show de WordCamp España. Exacto. Genial, fantástico. Lo visteis primero aquí. Sí. Vale. Sí que nos has contado, esto lo cuento, no pasa nada, un poco lo que hace la empresa con la que estás, pero me ha parecido tan guay que me gustaría que lo explicaras tú más, de verdad me ha parecido súper guay. Y si nos resumes un poco para que aquí nuestros telespectadores sepan qué haces. Sí, pues yo llevo varios años trabajando ya en Uptime. Somos una pequeña startup de Bilbao que intentamos llevar ciberseguridad y competencias digitales a los colegios. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Intentamos, pues por un lado, analizar cómo utilizan ellos las redes sociales, cómo se relacionan y en base a eso extraemos cuáles son los riesgos digitales que pueden aplicarles y les preparamos con una plataforma que tenemos por medio de inteligencia artificial, pues le preparamos un plan de capacitación el más adecuado para esos riesgos que hemos detectado con ellos. Qué guay. Yo es que quería un poco que sepáis que en la comunidad WordPress no solo hay gente que hacemos webs en WordPress, hay gente que hace más cosas y me molaba un montón que explicaras esto. Dicho esto, vamos a hacerte ya la primera pregunta y queremos saber, a ver, tú, ¿cuál fue tu primera WordCamp a la que fuiste? ¿Cuál fue y qué año fue? Pues mira, esto fue en la WordCamp Santander, bueno, por aquel entonces era WordCamp Cantabria, en 2017. Yo llevaba ya como un año trabajando con WordPress, pero no había oído hablar de la comunidad para nada y no sé cómo llegué a que había una WordCamp, probablemente supongo que por el anuncio en un WordPress, ¿no? Y vi, mira, WordCamp en Cantabria, me pilla aquí cerquita. Y decidí acercarme y como soy un poquito así también, digo, pues en vez de ir el primer año a ver qué pasa, pues había abierta la solicitud para participar como voluntario y dije, pues allá que voy, sin conocer a nadie. Y allí que fui directamente, pensando que era una cosa bastante más seria y de repente no sé cómo terminé en una cena informal con todos los voluntarios a los que no conocía de nada y así empezó todo, la verdad. Pues genial, tenemos ya a David Perálvarez, que nos contó que él también fue solo, él fue a WordCamp España, y tenemos el caso de yo fui sola, me apunté de voluntaria y acabé en cena de voluntarios y todo, fantástico para que lo veáis. Qué guay. ¿Y recuerdas algo especialmente o cuál fue la primera persona que conociste o alguien que conocieras antes y sigas llevándote con ella? Pues la verdad que con todos los de la comunidad de WordPress de Santander, la verdad que allí muy bien desde el primer día. Y luego resulta que allí conocí a la gente de la comunidad de WordPress de Bilbao, que les tuve que conocer en Santander. Y creo que fue de los primeros que hablé sin saber que eran de Bilbao. Creo que estaban en un grupito por allí y luego coincidí con ellos tiempo después ya en las meetups de WordPress Bilbao. Sí. Muy bien. Ahí estaba el germen, ¿no?, de la Meetup Bilbao. Ahí estaba, ya estaban haciendo las meetups, pero yo tampoco las conocía. Y luego durante mucho tiempo estuve unos meses que tampoco pude ir porque por trabajo no me coincidían horarios hasta que conseguí ajustar y ya te enganchan ahí y ya de ahí ya no sales. Sí, ya se comenta. Sí, os suena de algo. Y cuando sueles ir a WordCamps, que me imagino que después de esa buena experiencia has repetido, ¿eres más de ir a las charlas, irte de pasilleo, 50-50? A ver, yo soy de las que hace turismo de WordCamp. Es así, vamos a reconocerlo. Entonces, yo creo que una WordCamp es para ir a muchas charlas, está claro, pero para eso tenemos WordPress TV también después, ¿no?, que podemos verlas. Y creo que los contactos que se pueden hacer allí, las cervecitas del pasillo, evidentemente, creo que es mucho más y ganas mucho más con eso que con las charlas, sin despreciarlas en ningún momento, porque además me encantan y hay cosas súper potentes y te da la posibilidad de pues, que gente que está ahí dando una charla
luego estar en el pasillo con ellos comentándolo, ¿no? Que al final es una cosa que en pocos eventos de este tipo lo puedes hacer. Sí, eso es verdad. Creo que a todos nos ha pasado de ir a una charla y luego quedarte en el pasillo hablando con el ponente. Sí. Eso también es una modalidad de ir a las WordCamps. Mola mucho. Sí, sí. Bueno, entonces, una cosa que queremos saber un poco en plan cotilleo, ¿cuál es la situación más surrealista que has tenido dentro un poco del tema WordPress? Puede ser clientes, pueden ser compañeros en las meetups, lo que sea que se te ocurra, algo así que digas, wow, pues me pasó esto. Pues mira, clientes y estas cosas cuando les hablas, desde esto supongo que le ha pasado a todo el mundo, lo del nombre de WordPress, ¿no? Que si es WordPress hasta que consigues saber de qué te están hablando, ¿no? Yo tengo por ahí una muy buena, unos clientes que era WordPress, ¿vale? Entonces me hablaban del WordPress y hasta que les entendí. Y por ejemplo, fue una cosa curiosa, sí. Y, por ejemplo, no sé, pues en las WordCamps pasan muchas cosas. En la de Bilbao nos pasó en una de las últimas ediciones que de repente en el sitio en el que estábamos nos perseguía todo el rato la señora de la entrada, porque que si no podíamos estar en un sitio nos movíamos a otro, nos iba persiguiendo por ahí. Y una cosa muy divertida que me pasó en una meetup de WordPress Bilbao también, cuando estábamos en un sitio nuevo organizando allí la meetup, bueno, yo por lo menos no lo conocía, de repente llegamos y yo diciendo, la gente que maja, me estaba esperando una chica, ¿tú vienes al evento? Y yo, sí, fui ahí al evento, bueno, no ha llegado nadie, te invitamos un café y no sé qué. Y yo encantada, digo, joder, qué maja esta gente de aquí, ¿no? Qué bien, cómo nos tratan a los de WordPress Bilbao y tal. Bueno, evidentemente no me esperaban a mí, esperaban a una ponente que había en otra sala en un auditorio grande, ¿no? Pero eso se dieron cuenta tarde y al final a mí me invitaron al café, al pinchito y todo, y esto también muy bien. La comunidad de WordPress te abre muchas puertas. Sí, lo estamos viendo, sí, me encanta. Vienes al evento, cuidado con el vienes al evento. Claro. Yo evidentemente, pues sí, es un evento esto, sí. Qué bueno. Y el tema de, ¿cuál es tu principal motivo por el que sigues metida en la organización? No solo eso, sino que te dejas o engañar o te animas a meterte en el berenjenal de organizar una WordCamp, que es como una boda, pero con más gente todavía. Entonces, ¿por qué lo haces? Sí, pues mira, inicialmente, cuando yo empecé con esto, yo lo hacía porque yo utilizaba muchísimo WordPress y al final era una herramienta por la que yo vengo de desarrollar software todo con licencias y pagabas mucho dinero, ¿no? Entonces, de repente pasar a software libre, decías, una herramienta que yo estoy ganando dinero con ella y no me está costando nada, ¿no? Pues me pareció una forma de intentar devolver algo con lo que podía, con mis posibilidades, ¿no? A esto. Y luego te das cuenta que te quedas por la gente. Al final es gente que trabajamos cada uno en un sitio, por lo menos aquí en Bilbao, y que tenemos la excusa de juntarnos para estas cosas, ¿no? Y que es gente que probablemente no conocería si no fuera por esto. De distintos ámbitos hay mucha gente que programa, pero hay mucha gente que no se dedica a esto. Hay gente que incluso no ha utilizado WordPress en su vida y no sé cómo llegaron aquí y siguen estando aquí, ¿no? Entonces, es verdad. Al final empiezas por unas cosas y yo creo que la comunidad te da la opción de seguir, ¿no? Y te sigues quedando por eso. Qué guay. Y me gustaría decir que pese a que es mucho curro, la verdad que sí, y las vueltas que das, también decir que yo animaría a todo el mundo a que estuviera detrás de la organización de una WordCamp, porque lo que se aprende ahí, creo que no se aprende, es un curso intensivo que en un trabajo lo consigues con muchos años, ¿no? Desde hablar con proveedores, con personas que van a ser ponentes, con las diferentes personas que van al evento y que cada uno tiene sus necesidades, entonces se aprende un montón de cosas. Sí, es verdad que organizar un evento tampoco es tan... Bueno, no sé, lo digo yo, a lo mejor aquí todos organizáis muchos eventos, pero sí que es una oportunidad chula que es más o menos accesible de estar en un embolado de estos y tiene que ser guay. Yo nunca lo he hecho, pero bueno, nunca se sabe. No, y como está bastante pautado por parte de la organización, entonces ya vas siguiendo más o menos, estás más tranquilo por eso, ¿no? Vas siguiendo más o menos las pautas que te van dando, entonces te tienes que pelear un poquito, pero bueno, está bastante bien organizado. Aquí tenemos el primer testimonio de alguien que ha organizado una WordCamp, que sabe de lo que se habla, así que bien, estupendo. Sí. Seguimos haciendo apología de vente a la comunidad WordPress. Sí, totalmente. Sí. Vale, pues ahora vamos a hacer ahí un pequeño de esto, vaya a hablar esto. Un pequeño de esto, un test rapidito, preguntas pim pam.
Iba a decir toma la calcitos, pero no sé si no es demasiado coloquial. Si no, eso luego lo cortan en edición, no te preocupes. Sí. Muy bien. Pues esto, va a ser fácil. Y no es doloroso, yo creo. Está Yo no digo, bien. a ver, la primera pregunta, esta es muy buena. Bueno, a mí me gusta porque yo tengo muy clara mi respuesta. ¿Tú quieres más de la cena de ponentes o del after party? Ostras, yo el after party claramente. No tengo ninguna duda. Pese a que ese día terminas bastante reventado. Pero, de hecho, hemos comentado alguna vez en la organización de la WordCamp de Bilbao si directamente la parte de la cena de ponentes, abrirla a más gente, que no sean solo los ponentes, los voluntarios, ¿no? Sino que dejar a gente de la comunidad que pueda estar ese día. Es complicado porque al final, pues tema presupuesto, pero me parece que es una oportunidad de conocer mucho a los ponentes que vienen y que se podría abrir a más personas, ¿no? Pero, Eso sí. Pero sí, Sí que de after party claramente. Sí que hay eventos en los que hay gente que, esto también está bien decirlo, que siempre hay alguien que organiza la cena de asistentes. Es algo extraoficial. Es cierto que no estás con los ponentes, pero... Suele funcionar. Sí, Sí, en las últimas sí. yo creo que hubo. Vale, retomamos el test picadito. Esta es más de merchandising. ¿Tú quieres más de los calcetines de SiteGround o de las camisetas de Jith? Yo soy de calcetines y necesitamos una WordCamp ya porque se van terminando ya, se van quedando bastante desgastados. Pero sí, pese a que tengo el pie muy pequeñito y me sobra la mitad del calcetín, pero creo que tengo unos cuantos por ahí. Venga, pues venga, la siguiente. ¿Tú quieres más de Contact Form o de Gravity Form? Yo de Gravity Form también. Vamos. Mira que no está patrocinado, no vamos a... Y entonces, esta ojo que es complicada, ¿eh? ¿Tú qué prefieres? Venga. ¿Que llegue el multilingual al core de WordPress o que te vengan a hacer la cena todos los días de tu vida? Ostras, mira que me gusta comer. Pero lo del multilingual para mí es imprescindible aquí. Tener en cuenta que aquí nosotros con el euskera, la mayoría de las webs que podemos hacer, las tenemos que tener casi todas en castellano o euskera. Y es una locura, para mí por lo menos. Pero bueno, lo de la cena... Tienta un poco. tienta pero bastante, nos alegramos bastante, que tu pero- respuesta sea en pos de la mejora a la comunidad, que claro, nos vendría No, genial. Yo puedo pensar que os voy a vender que es en pos de la comunidad y del bien, pero no, es para mí los dolores de cabeza que me da esto, ¿no? O sea, así de claro. Honestidad ante todo. Así de claro. Venga, más. ¿Tú eres de editor clásico o editor de bloques? ¡Ay, qué difícil! Era de editor clásico y me estoy pasando poco a poco al editor de bloques. Bien, esa es la respuesta correcta. Muy bien, Bien, has salvado esa es. ahí... Pese a que diré que me ha costado mucho, ¿eh? Me ha costado mucho pasar. Pero sí, estoy pasando al editor de bloques. Venga, te la aceptamos. Venga. Te la aceptamos. Venga, dale. Y cuando llega el Contributor Day, ¿hay alguna mesa que te guste más a la que te suelas arrimar? Véase traducción, WordPress TV, soporte, alguna... Diseño. Diseño. Perdón. Yo lo voy a intentar hasta el Sí, final. tú. Sigue haciendo campaña. Pues mira, os diré que yo siempre estaba en la mesa de traducción y creo que es una cosa también que está muy guay, pasar por diferentes mesas. Nunca había estado en una mesa de WordPress TV y estuve en una de las últimas WordCamps que fui. He pasado por las de marketing, que es totalmente, soy anti-marketing en todo, pero me metí ahí, no sé cómo escribir un post y tal. Y creo que es una cosa muy chula conocer un poco cada uno de los puntos, aunque no trabajes mucho, pero bueno, también estuve en algún momento en alguna de desarrollo que me perdía totalmente en esa parte, pese a que me dedico al desarrollo, no sabía cómo funcionaba. Entonces, conocer un poquito creo que puede estar muy bien. Pero yo empecé, como casi todos, yo creo, por la de traducción, que es la más sencillita, digamos, o la más amigable. Sí. Muy bien. Pues, bueno, pues hasta aquí el test picadito, ¿no? Sí, ya lo tenemos. ¿Parece bien? Sí, me parece bien. Venga, ahora la pregunta que sé que te gusta hacer. Sí, en verdad a mí esto me gusta, no sé por qué me gusta, pero está guay. A ver, venga, vamos a viajar a una realidad alternativa, paralela, en la que hay una Rosa allí, que es muy feliz y tal, pero en esta realidad alternativa no existe WordPress ni ha existido nunca. ¿Qué está haciendo tu Rosa paralela allí? Jolín, pues supongo que antes de esto yo me seguía dedicando al tema de desarrollo web, seguro. Tiene que estar relacionado con algo con eso, pero imaginemos que tampoco existiera eso.
yo habría sido médico, que siempre ha sido mi cosa desde pequeñita, y que me quité la espinita aquí trabajando en ambulancias durante muchos años. Así que probablemente, si no fueran tantos años los que hay que estudiar, habría estado por esa parte, por la rama más de la medicina. Muy bien, muy interesante. Pues vamos a pasar al juego que nos han preparado los colegas de la parte técnica, en la que básicamente tenemos que contestar a cosas que han preparado ellos. En este caso, tenemos que acertar guapus. Entonces, nos van a poner, creo que tú también habrá un momento en el que podrás ver la presentación, en la que por ahora vemos que aparece la WordCamp Houston 2020 y ahora aparecerán guapus. A ver. Sí, esto es totalmente Esto trampa ni cartón. No tenemos ni idea de lo que va a pasar ahora Además mismo. es en riguroso directo, como hemos comentado ya. Bueno, pero vamos a coger pizarrita, ¿no? Sí, pizarrita, vamos a la pizarrita. Uy, el cajón se nos ha quedado un poco lejos de la pizarrita, pero no pasa nada. Tú no tienes pizarrita, pero... Venga. Que por aquí, Nosotros entonces. escribiremos primero para que veas que no hay trampa ni cartón y luego nos dices, venga, este es el A. Guapu número 1. Vale. Guapu número 2. Oye, pero no son todos iguales. Vale. ¿Y nos recordáis cuál era la WordCamp? Houston. Houston. Ya lo tengo. Venga, vamos allá. Venga, a ver, espera, que yo todavía no he hecho lo mío. Pero deja que diga ella primero, espera, ¿no? Es que me acelero. Venga, Rosa, ¿tú qué opinas? Que no te condicione. No tengo ni idea, pero me encanta el A. Venga, vamos a ver. Yo he puesto esto. Claro, ¿Qué es? algo de... Bueno, mira. Sí, vamos a Venga, ver. ¿cuál es el correcto? Vamos a ver cuál es el correcto. La C, porque es un astronauta y Houston. Es que me parecían todos un poco astronautas, Tenemos ¿no? un problema, Primero sí. era un astronauta también. Algunas iban, sí. Como... Pues yo qué sé. Bueno. Muy bien. Venga, voy a remontar. Venga, a ver. WordCamp Tokyo 2018. Vale, el 1, el 2 y el 3. Pero aquí la trampa es que como es de un año concreto, vete tú a saber. Bueno, venga, esto 2018 es... yo voy a poner... Hemos venido aquí a jugar. ¿Cuál crees tú, Rosa? Uy, eso. Yo creo que es el B, pero me encantaría que fuera la A. Venga, yo he puesto pues esto. Vamos a ver qué pasa. ¡Hombre! ¿Tú qué has puesto? Vaya, hemos brincado los dos a la vez. Fíjate que... Muy bien, pues has ganado. Pues a mí me gustaba el C, pero no sé. Vale. WordCamp Guadalajara 2018. La madre de Dios. Vale. 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 Y el C. ¡Ostras! Venga, WordCamp Guadalajara, pues venga. Hala. A ver, Ostras, yo qué voy, difícil. voy a ir a lo ¿Cuál seguro. dices tú, Rosa? Yo creo que el A sería muy... No sé. Demasiado Creo que obvio, viene el C. ¿verdad? Sí, ¿Cuál? pero podría ser. Por Sí. eso podría ser. Venga. Voy a ir al C, venga. Pues Yo voy yo a soy ir a- Capitán Obvio. Voy a también. Aquí hay sincronización, ¿eh? Entre los Y le has dicho presentadores. yo que es obvio. ¡Vamos! Pues mira. ¡Qué Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Fantástico. Pues estupendo, ya hemos hecho el Esto es juego. probablemente porque no sé cuántas se han hecho en Guadalajara, pero la obvia es la del primer año. Después te vas quedando sin ideas y ya no sabes cómo vestir al guapo, entonces... Ah, Sí, está bien saberlo. Si habéis una WordCamp os va a pasar esto. Pues muy bien, Rosa. Muchas gracias por prestarte a este juego, por prestarte la entrevista. Sí, y que nada, a ver si podemos vernos por Bilbao en unos meses. Ojalá Eso que es. sí. A ser posible Y una si WordCamp no, o en algo cualquier parecido. WordCamp, que yo creo que la primera que hagamos presencial, vamos a ir todos en masa ahí a vernos de nuevo presencialmente. Probablemente. Es probable, sí. Pues muchas gracias, Rosa. Hasta luego. Chao. Muy bien, un saludo. Chao. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Nuria. Me llamo Mariano Manuel Pérez Caro. ¿En qué WordPress Meetup estás metido? De Barcelona. Pues yo soy de Triana, pero organizo la de Sevilla, que es más grande y más voluminosa, y nos lo pasamos muy bien aquí. ¿Cuándo empezasteis a organizarla? La Meetup de Barcelona hace muchos años, la verdad es que no sé cuántos, pero hace mucho tiempo la empezó a organizar Conti, no recuerdo con quién más, pero por lo menos debe de llevar como 7 u 8 años. Pues ya no me acuerdo, en el año 2000 o mucho. Estamos cuando éramos chicos,
Entonces no había comunidad. Nuestra comunidad, la comunidad de Sevilla, es la primera que hubo post WordCamp España, que fue en Barcelona. Hubo 2 WordCamp en España en Barcelona y después hubo un par de años de parón, y la primera que hubo después de esos 2 años de parón fuimos nosotros. Así que no sé cuándo fue, pero fue hace muchísimo. ¿Cuántos sois en la organización? Actualmente somos 4 personas. Están José Conti, está Juanca Díaz, está Nora Adriana, ahora no me sale el apellido, y estoy yo. Pues ahora mismo somos 3 o 4. Estamos yo, Nilo, Rafa Poveda y Materrón, 4. Pero vamos, hago yo el 80% y los otros el 20%. ¿Cuál ha sido la meetup que menos gente ha venido? No lo sé. La verdad es que todas viene bastante gente, pero ahora no te sabría decir cuál es. Si quieres te lo busco, ¿eh? Pero ahora mismo no lo sé. Ni idea. Una que fui yo solo, a la Feria de Sevilla. Fue la Feria de Sevilla, que la organicé para comer en una caseta y comí yo solo allí en la caseta con la flamenca y con todo. ¿Y a la que más? La que más, pues quizás habrá sido, tampoco lo sé exactamente, pero algunas que han tenido, o quizás las que tienen más éxito en general son las de SEO, por ejemplo, en marketing, ahí viene bastante gente, y alguna de diseño también, alguna de diseño que ha hecho Nora también ha tenido mucho éxito. No sé exactamente cuál es la que más. La que más fue una de SEO, de Rafa Ramos, que estábamos en un coworking que se llama Espacio Red, y allí había gente, fue un profesor con sus alumnos, fue así mucha gente y no cabíamos, esto muy gracioso, porque le hacían preguntas absurdas, extrañas, que no tenían nada que ver con nada, y estuvo muy bien, muchísima gente. ¿A cuántas WordCamps has asistido? Yo personalmente he estado en 3 o 4, 3. 2 aquí en Barcelona, una en Zaragoza, no, 4, y una en Sevilla, y la de Sevilla de programadores, cierto. Pues yo creo que alrededor de 10, no sé si 8, 10, 11, por ahí, una poca. ¿Qué le dirías a alguien que va por primera vez? Pues le diría que sobre todo aproveche si puede ir personalmente, que espero que pronto lo podamos retomar, y que sean presenciales, y que aproveche pues para preguntar todas las dudas que tenga y para hablar con la gente, porque lo más importante no es solo escuchar y aprender cosas, sino además después hablar incluso con el ponente, que normalmente está muy abierto a hablar, a que hablemos con él o con ella, y con el resto de gente. Que intente relacionarse con la gente aunque le dé vergüenza, que intente preguntar y hablar con la gente y eso, porque llegar a una mitad, a una WordCamp, escuchar lo que hay allí que seguramente será interesante e irse a su casa, te pierdes el 60%, 70% de la experiencia. La experiencia es, la gracia de las WordCamp y las Meetup es encontrarte con gente que hace lo mismo que tú. Entonces, si no aprovechas eso, estás perdiendo mucho. ¿Quién crees de la comunidad es la persona que a más WordCamps ha asistido? Ostras, pues no sé, igual Javier Casares. Pues Rafa Poveda seguro, porque fue a la primera, a San Francisco, fue a las primeras de San Francisco cuando solo lo hacía Max Muelmer, era el organizador de la WordCamp. Así que estoy seguro que Rafa Poveda. ¿Cuál ha sido la mejor comida que has tenido en una WordCamp? Hombre, una de Barcelona había, como comentó el otro día alguien, había sushi y eso fue de lo mejor que se ha visto en una WordCamp. Cierto. Pero de comer, ¿no? Bien. Pues la de una que hicimos en Sevilla, que fue con unas pizzas a mitad de la WordCamp, y yo me dio a comer un trozo de pizza, porque se agotaron a 90 pizzas en 10 minutos. Y entonces fue lo más divertido. Hay un vídeo de Nilo por ahí que lo inmortalizó y fue, vamos, estaba la gente hambrienta. No comí mucho, pero fue divertido. ¿Qué charla has visto que más te ha gustado? Bueno, al principio, antes de estar en la organización, cuando iba a las meetups aquí en Barcelona, yo creo que las charlas más enfocadas en desarrollo me parecieron siempre súper interesantes.
y una de las que ya en aquella época daba Juanca sobre ACF y los Advanced Custom Fields me pareció muy interesante. Y, hombre, tanto como cambiarme la vida, ¿no? pero muy bien. Y una de Darío, que también hizo en una WordCamp, que no me recuerdo cuál, me gustó mucho también, de CSS. Pues yo siempre tiro para casa para la comunidad de Mérida. La charla sin que más me cambió la vida fue una charla que dio Rafa Poveda en la WordCamp de Málaga, la primera WordCamp de Málaga, no esta que hubo antes de la pandemia, sino la primera, que organizó un profesor de la Universidad de Málaga que tenía una academia de cursos de WordPress, no sabía mucho de la comunidad. Y entonces, cuando Rafa, estábamos en plena efervescencia del software libre, la comunidad, GPL y todas esas cosas, y cuando llegó allí y vio cómo estaba aquello organizado, que no seguía un estándar y hizo una charla riñendo allí a toda la organización y a todo el mundo, espectacular, con una tensión emocional increíble. Y digamos, después el organizador le pidió perdón por haber organizado la cosa así y le dijo que no sabía nada y todas esas cosas, pero fue súper emocionante y estaba todo el mundo en tensión, porque estaba riñendo allí a todo el mundo. Pues ya hemos llegado al final de este Late Night Show emitido en riguroso directo porque son las... Bueno, en verdad lo de la hora da un poco él. Es verdad, esto al final es un riguroso directo asíncrono, quien pille la broma bien y quien no también. Bueno, Nora, ¿qué tal la primera experiencia de programa? No ha estado mal. A ver, al principio hay un poco de nervios y unas cosas, ¿no? Pero ha estado bien, no sé. Le hemos pasado bien, ¿no? Yo creo que sí, Vosotros estaréis pensando, pero si ha quedado súper cutre, tíos, ¿qué estáis diciendo? Ya. Nos da igual, dejadnos vivir felices. Solo dejad comentarios positivos. Sí, dejadnos comentarios bonitos, que así, pues, para el próximo día estaremos a tope. Sí. Bueno, además hemos tenido gente muy interesante. Ha pasado por aquí David a contar sus cositas, también a Rosa. Y hemos tenido un poquito de nostalgia para arrancar. Sí, la nostalgia. También hemos tenido ahí nuestro reportero Guasón. Uy, el chavalín este que hemos mandado al campo. Sí. Que puede ser la primera y no la última vez que lo veamos. Está feo que lo digamos nosotros, obviamente, pero creo que nos ha quedado un programa muy redondito, muy majo y seguimos teniendo la esperanza de que vaya a venir Matt. ¿Tú qué crees? Ay, no sé, pero yo creo que todo el mundo se está tirando como mucho el rollo, que los guionistas que sí, que Francesc que sí, pero yo hasta que no lo vea, ya. Yo no me lo creo esto. Francesc, ¿sabemos algo o qué? Sí, claro. El viernes seguro que tenemos a Matt aquí, sí. Vaya, sí, el viernes, que te veo muy seguro que sí. Sí, muy convincente. Pero bueno, antes de que llegue el viernes vamos a repasar un poco las charlas que va a haber, que os recordamos que van a ser 2 itinerarios. Sí, tenéis 2 tracks, ¿vale? En cada uno tenéis uno, empiezan a las 4 y bueno, tenéis un poco de todo. Tenéis las más básicas, tenéis más avanzadas. Accesibilidad, se va a hablar también de plugins. Formación online, reciclar código, hacer desarrollo más rentable, diseño... Traducciones, Facebook, Instagram, bueno, un montón de... ¿Qué más? De todo, de todo herramientas no-code, que están muy de moda también. Sí, mira, hay GitHub también, newsletter... WooCommerce... Hay de todo un poco, desarrollo, marketing, diseño, todo genial. Mira, he visto por ahí algo también, rollo sostenible, en Hawaii, rollo sostenible. Que no falte. Genial. Gutenberg, siempre tiene que estar Gutenberg, qué bien. Y Full Site Editing, que es... Que está ahí a tope la cosa. Lo que viene en breve, sí. CSS, que siempre es un buen momento para aprender de trucos de CSS. Automatización y nada, terminará a las 8:30. Todo esto mañana y pasado, de 4 a 8:30. Tenéis toda la información en los correos que me van mandando, ¿vale? Es importante que reviséis los correos y nosotros nos vemos, no mañana, sino el viernes. Cuando todo esto se acabe, allí estaremos nosotros otra vez. Así que nada, disfrutad de la WordCamp y nosotros nos vemos el viernes. Nos vemos.